Hola, este vídeo es para hablar sobre la psicopatología desde un punto de vista gestáltico. Esta es una de las razones principales por las cuales hay mucha gente que se está interesando por la terapia gestalt de corte teórico, de teoría de campo, de costa este, etcétera, y es parte de- de la motivación que están teniendo muchos terapeutas gestalt para acercarse hacia nuestro programa de formación online en este tipo de planteamientos gestálticos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo que ha habido en los últimos años de la psicopatología de tipo gestáltico, en la que se abordan cuestiones clásicas de la psicopatología, como por ejemplo los trastornos depresivos, los trastornos psicóticos, en fin, todo tipo de, de diagnósticos de tipo psicopatológico, pero desde un punto de vista que es compatible y que es coherente con una visión gestáltica. Este es el tema de este vídeo. La terapia Gestalt tiene una historia larga de ser un movimiento contestatario, un movimiento que pretendía revolucionar muchos de los planteamientos existentes en el momento en que la terapia Gestalt empezó. Por ejemplo, si miramos el libro fundador de la terapia Gestalt, que es el libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, escrito por Fritz Perls, Goodman y Hefferlein, es el conocido como el PHG. En este libro se plantean las bases de la terapia Gestalt, y es la primera vez que se utiliza la palabra Gestalt, y ahí se denuncian, por ejemplo, dicotomías que se están utilizando en el contexto psicológico de la época, que esto es a final de los años 50, como por ejemplo mente-cuerpo, lo interior y lo exterior, y se habla en términos de el campo organismo-entorno. Es un planteamiento llevado a la psicoterapia muy rompedor, en el que se plantea que lo psicológico es algo que no está dentro de las personas, sino en la interacción entre las personas y el mundo, en el campo organismo-entorno, que se llama en ese libro. De manera que si queremos entender a las personas, si queremos hacer terapia, el libro Terapia Gestalt propone que la mirada no esté puesto en lo intrapsíquico, en lo que hay dentro de la persona, como por ejemplo ocurría en el psicoanálisis de la época, en que se hablaba del inconsciente, o incluso en la terapia conductual, sino en lo que ocurre entre la persona y el mundo. ¿Vale? En aquel momento, la terapia Gestalt se une a movimientos de rechazo hacia las categorías diagnósticas que había en aquel momento. Por ejemplo, las categorías de psicosis, neurosis, histeria, depresión, etcétera. Se veía cómo había en aquel momento un uso de estas categorías, y sigue habiéndolo hoy en día, que tiene efectos perniciosos, porque es un uso en el que lo que se está haciendo es catalogar a las personas. Se habla de el deprimido, la histérica, el ansioso, el que de alguna manera acaban siendo categorías diagnósticas que identifican a la persona. Entonces, en la terapia Gestalt siempre ha habido un rechazo de esto, porque la terapia Gestalt ha querido honrar la unicidad de la experiencia de cada persona, de que una persona es compleja, tiene una serie de desarrollos y de vivencias compleja, y no puedes reducirla a un diagnóstico nada más, ¿no? Entonces ha habido siempre mucho rechazo hacia esto, lo cual se ha unido también el hecho de que la terapia Gestalt, por razones parecidas, nunca ha estado en los contextos universitarios ni en los contextos de investigación de los años 70, 80, 90, incluso primeros 2000. Ha sido un movimiento que se ha mantenido como crítico del establishment académico e incluso psiquiátrico generalizado. Esto ha sido algo muy importante. Sin embargo, desde posiblemente final de los años 90 hacia acá, cada vez hay más interés por las cuestiones de psicopatología entre los propios terapeutas Gestalt. Los profesionales de la psicoterapia que trabajan en una modalidad gestáltica, vamos viendo cómo está habiendo cada vez más, y hay una preocupación cada vez mayor, por una serie de experiencias complejas de las personas, que les podemos llamar así. Y
hay cada vez más trastornos de ansiedad y pánico, hay cada vez más o son más evidentes los trastornos alimentarios, las experiencias borderline, las experiencias psicopáticas, las relaciones de maltrato. Hay toda una serie de experiencias complejas que nos llegan a las consultas, las adicciones, y que cada vez hay más personas que tienen una sensación de que para poder trabajar psicoterapéuticamente, es necesario para los terapeutas, para poder orientarse, tener un mapa más definido de qué tipo de experiencia, en qué consisten estas experiencias, en qué consiste una experiencia anoréxica, por ejemplo, o en qué consiste, cómo se siente la persona, cómo se siente el terapeuta ante la persona que tiene una experiencia de este tipo. Es como que cada vez más nos resulta, de cara a la intervención, más importante tener un mapa más definido de en qué consisten este tipo de experiencias. Desde este punto de vista, el enfoque gestáltico está desarrollando en los últimos años un planteamiento que se centra también en las cuestiones psicopatológicas, es decir, utiliza las categorías de la psicopatología no con una intención de etiquetar a la persona como si la persona es la que está deprimida, la persona es anoréxica, la persona es borderline, sino, como he dicho al principio, con un planteamiento de que la psicopatología es algo que tiene que ver con las situaciones en las que la persona vive, con el campo, con el entorno y con la interacción de la persona con el mundo, que es donde surge la psicopatología. Tiene que ver con lo social, tiene que ver con las relaciones familiares, tiene que ver con las relaciones personales, etcétera, etcétera. De manera que la psicopatología gestáltica, que está también conectada con otros movimientos que está habiendo, como por ejemplo en la psiquiatría fenomenológica, tiene un planteamiento por el cual lo que se intenta entender es cómo se conforman estas situaciones para crear la psicopatología. Es decir, la idea no es etiquetar a las personas, hacer listas de síntomas, decidir raseros a partir de los cuales se considera que la persona está teniendo una experiencia psicótica o no. No va por ahí, sino más bien la idea es orientarnos a los terapeutas tanto en cómo es poder entender mejor qué siente una persona que está teniendo una experiencia de ese tipo y qué siente la persona nos pueda servir para intervenir también. Esto no incluye solamente qué siente la persona, sino cómo se forman, qué interacciones se dan. Por poner un ejemplo, un tema que está muy, muy investigado es cómo los psicoterapeutas, cuando están con una persona deprimida, hay una tendencia hacia deprimirse también. Como psicoterapeuta, entras en un contexto en el que la depresión está presente y la depresión acaba teniendo unos efectos de campo, unos efectos en la situación y en cómo te sientes tú, en la que empiezas a tener una sensación como terapeuta de impotencia, de no saber cómo ayudar a la persona y empiezas a desarrollar una serie de emociones que son cercanas y que están metidas en el contexto de la interacción depresiva, ¿vale? Entonces, si uno no tiene información sobre esto, como psicoterapeuta le puede pillar por sorpresa y puede no identificar lo que está ocurriendo. El poder estudiar psicopatología y este tipo de movimientos nos dan un mapa para saber yo como psicoterapeuta también qué puedo estar sintiendo y cómo puedo utilizar lo que yo estoy sintiendo en el contexto terapéutico para darme información, para hacer intervención y para encontrar formas de encontrarme con mi paciente y poder ayudar a la transformación de ese campo de sufrimiento, de ese campo psicopatológico. Psicopatología, al fin y al cabo, significa sufrimiento, básicamente. Y bien, a la luz de este tipo de desarrollos que está viendo, hay autores que ahora están siendo en el mundo gestáltico muy conocidos, como Gianni Franceschetti, Margarita Spagnolo, Jan Rubal, Michela Getschele, y hay muchos más. Jean-Marie Robin tiene publicaciones también en esta línea. Hay muchos autores que están desarrollando formas de entender la psicopatología, los cuadros psicopatológicos, con una orientación gestáltica clara. Esta orientación gestáltica y en general estos autores se apoyan en la teoría de campo, es posiblemente denominado común, lo que a veces se llama también la terapia gestalt relacional, que es la terapia gestalt que hereda de la tradición del PHG, del libro este, que sobre todo se sostuvo en
en el Instituto de Nueva York con Laura Perls y que luego ha tenido un desarrollo. Entonces, la formación de posgrado online que hemos puesto en marcha desde Terapia 2 Formación, uno de los propósitos que tiene es la necesidad que se nos ha ido transmitiendo por parte de terapeutas Gestalt que no han sido formados en esta tradición de base teórica y que no conocen esta teoría de base, en poder tener los fundamentos necesarios para poder acceder con comodidad a todo lo que se está publicando y a todo lo que se está impartiendo sobre psicopatología gestáltica. Porque, por ejemplo, si uno lee a Gianni Franceschetti o lee a uno de los autores más recientes, hay toda una serie de conceptos de base que tienen que ver con lo que estamos nombrando, con la fenomenología, con la teoría de campo, con el planteamiento relacional del trabajo terapéutico, etc. Entonces, la formación que estamos ofreciendo tiene como objetivo dar los elementos de base para poder acceder fácilmente y poder entender este tipo de planteamientos psicopatológicos. La formación tiene diferentes módulos sobre cuestiones teóricas que se van complicando y en los últimos módulos hablamos sobre fenomenología, sobre teoría de campo y en el último módulo específicamente sobre psicopatología. Este es el objetivo. Y nada, están las inscripciones en marcha y si tenéis interés estaremos encantados de recibiros. Muchísimas gracias, un saludo.